Todo en común. 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 Un espacio de diálogo y compartir ciudadano. ¿Qué tal, estimados y estimadas oyentes? El día de hoy nos visita acá en el programa Todo en Común Román Aler Zárate. Él es licenciado en educación, experto obviamente en educación y promoción ciudadana, y ha trabajado también en instituciones por muchos años como IPEC. Román, qué gusto tenerte acá en nuestra cabina, acá en nuestro programa. Bienvenido. Buenos días, Jorge. Muchas gracias por la invitación. Sí, vamos justamente a hablar, digamos, estimados oyentes, con Román respecto a su mirada sobre las juventudes. Cuéntanos, Román, tú de hecho vienes ya por años trabajando con jóvenes en los barrios, ¿no? En organizaciones. ¿Cómo ves el proceso de los jóvenes desde tus tiempos de mucho más cercanía con ellos al tiempo de hoy? Bueno, la juventud en general siempre ha estado tratando de responder a diversas necesidades, ¿no? Básicamente siempre se le relaciona con el tema de estudio y trabajo. Justo en estos días ha salido un estudio, ¿no? Respecto a que muchos jóvenes ni estudian ni trabajan, pero es una mirada bastante, se podría decir de repente hasta sesgada, porque también es bueno ver que hay muchos jóvenes que de alguna u otra manera trabajan de una manera informal, ¿no? Entonces creo que habría que ver también la parte organizativa, laboral que tienen muchos de los jóvenes, ¿no? Sí, eso de hecho es una demanda inmediata, digamos, de los jóvenes, ¿no? El empleo, sabemos, es cierto, por esta información que también me llamó la atención mucho, de que es un alto índice realmente de aquellos jóvenes que no estudian ni trabajan, ¿no? Y más en la zona más de sierra del país, digamos, más que la zona urbana. Pero también hay otras demandas de los jóvenes, ¿no? Es decir, por ejemplo, en el plano más social, ¿qué demandas tú ahí chequeas? Claro, generalmente ese es el tema de la participación, ¿no? Creo que es un tema que siempre los jóvenes están presentes. Dicho sea de paso, es un tema que los jóvenes generalmente logran insertarse en diferentes espacios, no solamente entre los mismos jóvenes, ¿no? Sino también en los espacios de su comunidad, en las dirigentes vecinales, las mismas jóvenes en los comedores populares, organizaciones sociales, o en las mismas escuelas también hay espacios de participación, y creo que ese es un tema que todavía no se ha profundizado, porque se entiende como la participación como que son invitados de algo, ¿no? Que forman parte de algo, cuando se debe mirar la participación como que ellos son propician estos espacios para plantear propuestas, tomar decisiones concretas, ¿no? Propias de su vida cotidiana. Así es, y ahí de hecho hay una mirada pues que subestima las capacidades de los jóvenes, ¿no? Es decir, es casi ese enfoque de trabajar para los jóvenes y no con los jóvenes, porque también eso genera enfrentamiento, genera, digamos, ciertos roces también de los adultos con los jóvenes y los espacios nuevos que se generan, ¿no? Pero también hay una cosa que sale como constante, que es el hecho que no es tan cierto cuando se dice que los jóvenes no quieren hacer vida orgánica, vida de organización. Bueno, eso sí, también depende de cómo se enfoca la organización misma, ¿no? Creo que esto de que los jóvenes se organizaban, por lo menos hace 20 años, cuando también fui parte, por ejemplo, de una organización juvenil, teníamos pues estas cuestiones de estructuras, ¿no? Propias de una organización tradicional. Creo que ahora los jóvenes tienen diversas formas de juntarse, de agruparse y de organizarse. Y muestra de ellos, por ejemplo, es esto de las redes sociales, ¿no? Claro. Que es un elemento clave también que debería incorporarse cuando hablan de jóvenes organizados, ¿no? Hemos visto, por ejemplo, en estas últimas marchas contra la ley universitaria, la ley Pulpín, ¿no? Cómo los jóvenes inmediatamente han reaccionado, y si bien es cierto puede ser un espacio de voz efímero, pero creo que justamente ahí está el gran reto
de que los jóvenes que sí se organizan podrían asumir este tipo de elementos clave, ¿no? Que son... Entonces son nuevos espacios, pero también nuevos códigos de y nuevas maneras y exigencias estratégicas para acercarnos a ello. Más o menos, ¿qué avisoras? Es decir, cómo comprender esta dinámica actual de las juventudes. Ahí es un reto bien interesante, por lo menos para los que apostamos en acompañar estos procesos de organizaciones juveniles, de parte de los formadores, acompañantes, empezar a tener justamente esas lecturas desde ellos mismos, ¿no? Y también dar como pase a los jóvenes mismos que podrían dar esta forma de acompañarse entre ellos mismos, ¿no? Creo que ellos son un buen equipo de soporte entre ellos porque manejan los mismos códigos y esto hay que interpretarlos para que de alguna manera también se posicionen, ¿no? Porque tampoco no se trata de que estos códigos hay que entenderlos y nosotros entrar a estos códigos distintos de los jóvenes, sino también hacer un mix, ¿no? Que es lo que los jóvenes hacen muy bien. Es decir, interpretar estos códigos propios de los jóvenes, pero también adecuarlos a lo que normalmente se da, ¿no? Porque hay normas, hay códigos, comportamientos sociales que de todas maneras tenemos que adecuarnos siempre, ¿no? Sí, y es algo que tú señalas, digamos, a mí me parece que hay que resaltar. Hay estudios que dicen que los jóvenes encuentran soporte en propios jóvenes. Exacto. Entonces, eso reta, obviamente, decir cómo empoderamos a los jóvenes, es decir, qué capacidades podemos nosotros desarrollar, fortalecer, para que esos soportes sean soportes de calidad. Entonces, claro, ahí yo creo que las experiencias que existen en las juventudes es diversa, ¿no? Hay experiencias en el mundo más citadino, más urbano, que creo que sería bueno que se difundan, que se divulguen con las buenas prácticas, estos concursos que hay, o desde las mismas espacios municipales, algunos promueven, que creo que podrían ser mejor asumidos por los mismos jóvenes, ¿no? Pero también desde la mirada más institucional, si se quiere decir, poder decir, organizaciones que trabajan con jóvenes, pueden sistematizar estas experiencias, espacios como las que ustedes realizan, por ejemplo, un medio de comunicación que empiece a colocar una agenda distinta a lo que generalmente se ve, ¿no? Porque cuando se habla de juventud, inmediatamente se habla estudiar y trabajar, que no decimos que no es así, tiene que ser así, pero no es lo único, ¿no? O sea, creo que hay otras formas de enfocar a las juventudes para promover estos espacios. También están lo que generalmente no se dice, ¿no? Por ejemplo, jóvenes de las zonas rurales, andino-amazónicos, también tienen sus formas particulares, inclusive no están en la categoría de juventudes, pero que sería bueno también ir empezando a ver. Y ahí tenemos una gran debilidad en perspectiva, digamos, de construcción de nación, de país, ¿no? Es decir, el hecho de considerar a la juventud más desde la mirada urbana y no justamente tener en cuenta esta diversidad del país, ¿no? Exacto. Entonces, ¿cómo por ejemplo hacer un encuentro entre jóvenes de Cusco, Puno, la gente de la selva, ¿no? Y con el mundo urbano, ¿no? Te comento algo, ¿no? En varias experiencias, lo que se estuvo intentando hacer, por ejemplo, la experiencia que se hizo en el IPEC hace varios años y que creo que ahora están manteniendo esta relación entre experiencias entre jóvenes urbanos con jóvenes rurales, ¿no? Intercambio de experiencias, pasantías, donde de alguna manera van conociéndose, van interrelacionándose, pero no con el ánimo de que uno aprenda del otro, ¿no? Sino justamente de la interculturalidad, ¿no? Interculturalidad, ¿no? O sea, es decir, respetar la forma de pensar del otro, ver el mundo desde otra perspectiva. Yo creo que esos son elementos claves justamente para entendernos y que creo que es un tema bastante grande cuando ahora hablamos de formación ciudadana en todo el país, ¿no? Siempre nuestra mirada suele ser desde una mirada de ciudad y no vemos el país en su conjunto, que somos un país bastante complejo, ¿no? Intercultural, con diferentes lenguas, con diferentes formas de pensar. Creo que eso es lo que deberíamos también ver, no solamente los que acompañan a jóvenes, sino los mismos jóvenes. Creo que sí tienen esa apertura, pero que no se dan estos espacios, ¿no? De intercambio para poder... Bien, estimados oyentes, estimadas, también que están ahí
con el oído a este programa, con la escucha. Vamos a continuar la conversación con Román Alier Zárate, recordarles que él es licenciado en educación, experto en educación y promoción ciudadana. Habíamos al inicio conversado bastante sobre los jóvenes y en qué movidas están en la parte organizativa. Me gustaría, Román, que conversáramos en este segundo momento más sobre la promoción ciudadana. Decíamos en el primer bloque que el Perú es un Perú diverso. Incluso tú decías que en gente de la zona más sierra, digamos, tal vez ni eran ni reconocidos como juventudes, ¿no? ¿Cómo hacer promoción ciudadana en un país con estas características? A ver, ahí sí es un gran reto, ¿no? Quizás ahí lo que se podría plantear es ubicar qué instituciones puedan forjar y promover espacios ciudadanos, ¿no? Y hay varios, ¿no? Por ejemplo, hace poco también salió un estudio del Instituto de Estudios Peruanos con la Fundación MOME, donde planteaban que las percepciones que tiene la comunidad educativa, en este caso los estudiantes, los padres y los docentes, y un dato que me pareció significativo es que una de las instituciones donde genera mayor confianza es la escuela, ¿no? Debajo está la iglesia, los medios de comunicación y las cosas Es un dato bien interesante, ¿eh? Sí, entonces a mí también me llamó mucho la atención porque eso da pie a algo bien interesante, ¿no? Que la escuela pueda ser un espacio como formación ciudadana y que en el sentido estricto de la educación cumple ese rol, ¿no? Lo que pasa es que siempre nos hemos quedado con el lado de que hay que aprender los conocimientos, ¿no? Tradicionalmente. Entonces creo que ese dato es interesante porque la escuela entonces tiene que cumplir un rol no solamente de comunidad de aprendizaje, sino también de promoción ciudadana, ¿no? Así es. Y que los padres de familia y los docentes y los estudiantes son conscientes de ello, ¿no? Hay algunos otros datos que coadyuvan a que esa posibilidad de poder promoverlo, ¿no? Lo que sí quisiera decir es que a veces también se le quiere achacar a la escuela como que tiene que solucionar todos los problemas. Bueno, ya sabemos, a la escuela se le demanda para todo. Para todo. Entonces, sí. Pero allí creo que es otra cuestión importante, como decía, son las otras instituciones. Además de la escuela, también están los municipios, que tienen sus áreas de desarrollo social que podrían generar y coordinar justamente con la escuela. Están las organizaciones sociales que también podrían cumplir un rol importante y mucho más si son justamente organizaciones juveniles, ¿no? Claro. Y también las instituciones que trabajan con jóvenes, que también hay muchas experiencias, ¿no? Entonces hay una exigencia de articulación, ¿no? Exacto, ¿no? De encuentro y también, pero de reconocimiento y valoración de esto de la formación ciudadana. Antes yo recuerdo que se señalaba o se tenía una mirada de formación ciudadana más repetida, más cívica, ¿no? Es decir, recordar las fechas donde tenemos que, pues, digamos, al héroe, no tenemos que, incluso hasta estaba planteado como una especie de cómo comportarnos ante, ¿no? Una fecha de festividad del país, qué sé yo, ¿no? Pero el planteamiento de una formación ciudadana, de hecho, requiere otros elementos para ahora, ¿no? Así es, por ejemplo, si se plantea desde la escuela, por ejemplo, ahora que se ha enfatizado la formación ciudadana en la escuela para el próximo año y se van a incorporar como cursos, inclusive más allá de los cursos, ¿no? Creo que si se señala y se incorpora como propuesta curricular, ¿no? Y no denominarlo, pues, extracurricular, ¿no? Que generalmente es más, hasta debería ser transversal. Exacto. Entonces creo que ahí un elemento clave es que cuando se plantea propuesta ciudadana, formación ciudadana, para no quedarse con conceptos abstractos de democracia, de tolerancia, de respeto, o como tú señalas, estas fechas cívicas, creo que debería acercarse más a prácticas cotidianas de los mismos chicos que se dan en la escuela, ¿no? Por ejemplo, se organizan para los municipios escolares, ¿no? O para problemas concretos que se dan en su misma escuela, ¿no? La organización y la participación no tiene que ser, pues, puro discurso, sino básicamente acción, y podrían resolverse problemas bien concretos en la misma escuela. Claro. Por ejemplo, en este mismo estudio que te expresaba, señalan 3 problemas que hay en la escuela: la indisciplina, el bullying y falta de apoyo de los padres. Entonces,
los alumnos mismos podrían enfrentar a revertir Claro. esos problemas con sus organizaciones, los Así mismos es. docentes incorporarse, los mismos padres de familia. O sea, creo que ahí es una cuestión más de estrategia, porque creo que todos estamos de acuerdo en que hay que formar en valores Así también, es. ¿no? Entonces, eso Pero ahí, por lo que tú señalas, creo que hay una fuerte demanda por el hecho de tener experiencia de organización, Así es. ¿no? Y eso no es pues post-escuela, es justamente la escuela, digamos, si hacemos un poco el itinerario, es decir, estamos más o menos 12 años ahí. Entonces, ¿qué experiencia de organización estamos fortaleciendo? Porque, es decir, si queremos justamente construir democracia, creo que la experiencia de organización y de participación, de deliberación, de opinión, es clave, ¿no? No Claro. tanto como curso, sino tanto también como vivencia. Exacto, y precisamente creo que, como señalaba hace un momento, es que no hay que responsabilizar de toda la escuela, ¿no? No, Entonces, la no. escuela cumple un rol importante para que la comunidad educativa en general, no solamente los estudiantes, sino Muy bien. los docentes, los padres de familia, se organicen, se articulen y se relacionen, pero creo que ahí hay un elemento clave, la vinculación con el barrio, Ah, sí. con la comunidad, que creo que Y que esa es una debilidad. y que creo que ahí es donde puede jugar un rol importante, tal vez la organización social, Sociedad o civil. la sociedad civil, las instituciones, el mismo municipio, ¿no? Así es. Donde haya una vinculación pues con los problemas que se dan en su barrio, ¿no? No podemos ser ciudadanos dentro de la escuela y fuera de la escuela no lo ser. Así es. Creo que ahí está un reto que me parece que las mismas organizaciones juveniles podrían mirar más Claro. cuando se promueven organizaciones sociales, ¿no? Porque yo recuerdo hace 10 años, por ejemplo, cuando un objetivo de la organización era fortalecer la democracia. Así es. Pero ¿qué significa eso, no? ¿Qué significa fortalecer la democracia ¿Cómo se come la democracia? Les decía. en términos prácticos, cotidianos del día a día? Ahí está, en Así el es. barrio hay varios problemas. Tenemos el problema de la inseguridad ciudadana, los problemas de ventas fuera de las escuelas, ¿no? Yo creo que ahí hay varias cosas que los mismos jóvenes podrían empezar a ver y podrían hacer paso a paso, construir respeto, relaciones, ¿no? Sí, creo que hay una necesidad, digamos, de fortalecer la autovaloración y también de que las capacidades que se desarrollen en la escuela, ¿no? Sean capacidades también de vinculación con el espacio, más allá de las fronteras o de las paredes del propio centro de institución educativa, ¿no? Entonces, y lo que hace un momento decíamos, esa necesidad urgente de articular esfuerzos. Exacto. Y también creo que un elemento clave es la relación intergeneracional, ¿no? Ujú. O sea, creo que cuando hablamos de jóvenes, no deberíamos hablar de un jóvenes versus adultos, No, no. sino más bien cómo aprovechar la experiencia, con Bien. la convicción, con este compromiso, con este ímpetu que tienen los jóvenes para poder hacer cambios, y ellos están justamente más adecuados, ¿no? Y ahí está justamente lo que decíamos hace un momento, ¿no? Si bien es cierto, es necesario construir los espacios de diálogo intercultural, hay otro elemento también, espacios de diálogo intergeneracional. Exacto. Y ahí lo añadiría el territorio, ¿no? Ujú. Creo que lo territorial, ¿no? Porque creo que Una mirada descentralizada del país ayuda. entonces, porque cada espacio, cada territorio tiene sus propias formas de pensar, y creo que eso sería clave para justamente empezar a respetarnos unos con otros, crecer en la diferencia, en las discusiones, pero justamente tratando de tolerar la forma de pensar, que creo que es lo que nos falta mucho cuando hablamos de ciudadanía, ¿no? Sí. Cada uno quiere hacer un poco, imponer las ideas a los demás, Así es. cuando creo que esa es una práctica que desde De- casa, y de inclusive. pluralidad, digamos, ¿no? Exacto, ¿no? Entonces, tres elementos creo que va señalando Román, que es el hecho de el reto de construir espacios de diálogo en perspectiva o con enfoque intercultural, enfoque intergeneracional y con enfoque territorial, Exacto. ¿no? Entonces, que es un reto, de hecho, que no solamente de la escuela, sino también de la sociedad en general civil, demandará determinados roles y funciones para que pueda, digamos, construirse el país que represente a todos en realidad, ¿no? Claro, y eso definitivamente implica también que desde la misma sociedad en general sigamos luchando con esta imagen un poco a veces injusta que se tienen de los jóvenes, que son el futuro, que son irresponsables, que generalmente pues son lo que los medios nos
a veces nos venden, ¿no? Así es. Creo que el reconocimiento social ante los jóvenes, ante su gran ímpetu y capacidades que tienen, hay que mejorar. Y creo que de eso se trata justamente Así es. la convivencia social, ¿no? Sí, de respetar y considerar los empoderamientos y también las capacidades transformadoras, que sí, de hecho, en las juventudes ya nos han mostrado las participaciones últimas ¿no? En la ley Pulpín, sobre la universidad, digamos que sí tienen una fuerza transformadora, ¿no? Bien, entonces quedan retos por continuar, Sí, digamos, ahí llevando. solo un elemento más que Sí. me parece que no deberíamos perder de vista cuando hablamos de convivencia social, ¿no? Es también las relaciones de género, ¿no? Ujú. Cómo entre varones y mujeres empezamos a convivir de una manera más Así es. pacífica, ahora que hay muchos casos de violencia, de feminicidio. Creo que es importante también que los jóvenes empiecen a visibilizar esos temas, que se Así es. conversen, que se dialoguen, justamente porque nosotros venimos pues todavía de una tara bastante machista, ¿no? Y creo que es importante que los jóvenes también pongan estos temas en el tapete, ¿no? Así Para que es. se pueda conversar, Sí. dialogar, ¿no? Sí, de hecho, digamos, es un enfoque, digamos, que hay que agregar a aquellos tres que hemos señalado, que es el enfoque de género, tan importante que muchas veces lo invisibilizamos, ¿no? Pero que, sin embargo, sí marca una pauta de comportamiento y de relación, digamos, entre ciudadanos y ciudadanas. Bien, Román, agradecerte por tu participación acá en el programa, es decir, realmente nos has señalado, nos has dado algunas informaciones y algunas experiencias que de hecho los radio oyentes podrán asimilar para su trabajo organizativo, formativo, o bien simplemente para tener una mirada más generosa, yo diría, y más tolerante y más plural respecto a cómo son las juventudes hoy. Muchas gracias, Román, por tu participación. Gracias, Jorge, muchas gracias y saludos a todos.